Hola, ¿qué tal? Feliz día. Bueno, le damos la cordial bienvenida a todos. De verdad que es muy grato para nosotros estar en esta oportunidad con todos ustedes. Más de 1,700 contadores se inscribieron a esta sesión de los 10 mitos que vamos a romper el día de hoy al aprender de normas internacionales. Para nosotros es grato tenerlos aquí, que tantos colegas estén interesados en todo este mundo de las normas internacionales. Así que esperamos que de esos 1,700 y que se inscribieron, bueno, por lo menos se conecte la mitad o por lo menos el 30%. Así que bueno, queremos darle la cordial bienvenida. Para nosotros es grato saber también de qué ciudad, de qué país se conectan. Sabemos que tenemos contadores que nos siguen y que se conectan a nuestro contenido, a nuestros webinars, capacitaciones de varios países, de Ecuador, de México, inclusive por allí tenemos un colega de República Dominicana. Así que bueno, chévere que empecemos este saludo especial por el chat, allí ustedes diciéndonos de qué ciudad se conectan o de qué país. El chat. Uy, qué bueno ver tanta gente de tantos lugares, de Tunja, un saludo para la gente de Tunja, de Ecuador, de Cúcuta. De verdad que nos emociona mucho y le damos gracias a Dios porque esta tecnología nos permite llegar a muchas más personas. Bogotá, un saludo para la gente de Bogotá, para la capital de nuestro país, del Huila, qué chévere tener gente también del Huila. México, un abrazo para nuestros aquí cercanos de la Ciudad de México. Bueno, Panamá, un abrazo para la gente de Panamá también. Así que, como sabemos que tenemos gente también de, no solamente de Colombia, vamos a tratar de manejar también un lenguaje muy internacional. Van a ver ustedes, algunos colegas de los que están en otros países, que quizás vamos a hablar algunas cosas de la normatividad colombiana, pero quiero decirles que esto que vamos a ver el día de hoy aplica para cualquier contabilidad, al menos aquí en Latinoamérica, las que aplican normas internacionales de información financiera, ¿sí? Obviamente vamos a colocar algunos ejemplos que aplican pues a nuestra contabilidad local, es decir, colombiana, pero ustedes la van a asociar rápidamente a su país. Entonces, ¿cómo estás, Raúl Viveros? Aquí me encuentro muy bien acompañada. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Raúl Viveros, soy gerente de consultoría de Club de Consultores. Quisimos sacar un espacio para que conversáramos acerca de los mitos que hay en las normas internacionales. Si estás en otro país, créeme que esto te va a servir bastante porque creo que son mitos generalizados. Tenemos la oportunidad de apoyar consultorías en otros países y nos hemos dado cuenta de que los mitos acaban siendo los mismos. Las NIS se acaban enfrentando a las administraciones tributarias casi de la misma manera en la mayoría de los casos. Entonces, chévere que puedas compartir este espacio con nosotros y poderte compartir esos mitos que de pronto a muchos nos abordan y demás. Inclusive créeme que muchos de esos mitos van a acabar siendo derrumbados y aclarados porque posiblemente estábamos en una disyuntiva de cómo manejar cada una de estas situaciones de escenario. ¿Listo? Entonces, no siendo más, creería que nos adentramos al desarrollo de nuestros primeros mitos. Bueno, vamos a empezar esto contándoles. Aquí vamos a correr la diapositiva. Listo, ahí lo que estamos viendo en pantalla. Lo que estamos viendo, Raúl, es lo que está al lado de acá. Okay. ¿Listo? Bueno, quiero que me confirmen si en pantalla están viendo una pantalla roja o blanca. Están viendo lo que está aquí, ¿verdad? Sí, pues así. A ver, déjenme. Listo, ahora sí. Listo, chicos. Bueno, ¿qué vamos a aprender en esta jornada? O digamos, usted va a tener un antes y un después de esta sesión, pero quiero hablarle de qué es lo que usted va a pasar de este punto A a este punto B. Entonces, primero va a pasar de estar perdido en algunos conceptos de las NIF y va a pasar a tener claridad. Es decir, hay algunas cosas, algunos mitos, nosotros hemos decidido llamarlo mitos porque son cosas que a veces nos hemos quedado con ese concepto que muchas veces es errado, ¿sí? O a veces ha pasado que nuestra normatividad es tan cambiante que nos quedamos con un concepto, pero resulta que ya cambió.
porque eso tiene de particular las normas internacionales que van cambiando, ¿sí? Es decir, se van actualizando. Entonces, a veces nos quedamos con el concepto viejo y mentiras que eso ya cambió, eso ya no se hace así. ¿Listo? Van a entender con lógica, colegas, porque lo más importante de este tema, las normas internacionales, es que le pongamos un poco de lógica también a este tema. ¿Por qué? Porque hay algunos cálculos que debemos hacer para construir los estados financieros bajo NIF y esto es bueno entenderlo con algún sentido de por qué lo estoy haciendo y no simplemente yo llevar a cabo una fórmula o hacerlo de manera mecánica. Otra cosa que usted va a pasar de su plan A a su plan B es que va a descubrir que las NIF, queridos colegas, no son tan complicadas como parece. ¿Qué quiere decir? Que es algo sencillo de digerir, pero que requiere ¿de qué? De una disciplina por parte de nosotros. Es decir, que usted debe ser autodidacta para usted constantemente capacitarse, ¿sí? ¿Qué pasa? Como le pasa a muchísimas otras profesiones o colegas que constantemente deben estar actualizándose. Entonces, voy a aquí cambiar algo de la presentación que me están diciendo para que solamente se vea una diapositiva. Permítanme, lo hacemos aquí, ahora sí. Ahora sí, ¿cierto que así está mejor? Perfecto, gracias Malcolm. Aquí la gente detrás de cámaras dándonos apoyo, nuestro equipo de QB Consultores, les agradecemos también. Ustedes aquí no ven, pero definitivamente aquí detrás de todo esto, queridos colegas, hay un grupo de personas, un talento humano maravilloso que contamos y que nos está dando apoyo, pues. Listo, ahora sí pasemos al primer mito. El primer mito, queridos colegas, se debe llevar contabilidad paralela. Es decir, un libro NIF y un libro fiscal. Esto aplica para los que están quizás en otros países y chévere que nos cuenten allá a través del chat para leerlos cómo vivieron esta experiencia de cuando llegaron las normas internacionales a su país. Pues yo les quiero contar que, por ejemplo, aquí en Colombia, que llegó más o menos por allá en el año 2011-2012, llegaron y llegó a través de una norma la cual nos dijo, hey, usted tiene que llevar 2 libros de contabilidad, es decir, va a haber un libro NIF y va a haber un libro tributario o un libro fiscal, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron las casas de software o digamos, estas empresas de software de contabilidad? Ellos dijeron, listo, entonces vamos a duplicar, es decir, a crear una copia de ese libro que ya teníamos, ese libro de contabilidad, y vamos a hacer otro, ¿verdad? Y se crearon los 2 libros, libro NIF bajo el libro fiscal. Por eso se llama contabilidad paralela. Algunos decían, ¡ay, doble contabilidad! Y es un concepto que, digamos, en el mundo entero, pues llevar doble contabilidad es algo ilegal, ¿verdad? Entonces, digamos que no se veía muy bien. Entonces, por allá fue en el 2011, entonces las casas de software comenzaron a implementar esto así, con 2 libros. ¿Quién trajo esto? ¿Quién dijo, vea, vamos a llevar 2 contabilidades? Fue el decreto 2548 del año 2014. Luego, ¿qué dijo? Luego llegó la ley 1819 del año 2016 aquí en Colombia y dijo, mire, no vamos a seguir haciendo eso así porque eso está enredando mucho el tema. En los países sí debe haber una única contabilidad, es decir, un solo libro. Entonces nos dijeron, vamos a llevar una única contabilidad, pero usted va a tener unas conciliaciones fiscales, ¿sí? Me imagino que también ocurre en México, en Chile, en Guatemala, en Perú, ¿sí? Donde usted sea que se encuentre, que obviamente hay cosas que su gobierno o su ente de control, ¿sí? No le va a permitir tomarse en su declaración de renta. Así mismo pasa aquí en nuestro país. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Tener nuestro libro oficial como NIF, ¿sí? Y digamos que el otro libro fiscal, que ya lo tienen algunas empresas, porque así lo hicimos desde que empezó este tema de las normas internacionales, ya el libro está, ¿sí? Entonces, digamos que saquémosle la mayor utilidad a este libro. Entonces, ¿para qué va a quedar ese libro fiscal? Para usted llevar como sus diferencias conciliatorias con todo lo que tiene que ver con la declaración de renta, ¿sí? Pero su libro principal, colegas, y su libro oficial, ¿cuál es? El libro NIF, que inclusive ya debemos llamar nuestro libro contable. Ese es nuestro libro contable, nuestra única contabilidad, nuestro libro oficial. Es decir, y le hablo aquí a muchos colegas, ¿y por qué lo sabemos? Nosotros somos revisores fiscales de algunas empresas y todavía hay contadores que nos envían estados financieros o nos envían informes financieros bajo el libro fiscal. Entonces, colegas, ya eso ya es historia patria, ya no lo debemos usar más. Solamente
tengámoslo en cuenta para efectos fiscales o tributarios, es decir, cuando vayamos a preparar nuestra declaración de renta. Para todo lo demás, debemos usar el libro oficial, que es el libro de normas internacionales. Así que debemos ya de concientizarnos un poco, de ambientarnos en que en todos los países, como lo están haciendo todos los demás países, ¿sí? Se debe llevar una única contabilidad. Eso es un mito que debemos de romper, de la contabilidad paralela. Entonces, en conclusión, tenemos un libro NIF y a su vez tenemos diferencias, unas partidas conciliatorias que las vamos a tener en cuenta para efectos de renta. ¿Listo? Ese es el primer mito que empezamos rompiendo en esta jornada. Inclusive tengan en cuenta que esas bases sirven para que prepares tu conciliación fiscal. A las compañías que en Colombia facturan más de 45.000 UETs, esos son más o menos 4.000 millones de pesos colombianos, están obligadas a presentar a la Administración de Impuestos la conciliación fiscal en el formato 2516 en el caso de las empresas jurídicas. Y digamos que tener los dos libros paralelos funcionando de manera organizada puede facilitar el desarrollo de la conciliación. Recordemos, no estamos obligados a tener contabilidad paralela, pero ya tenerla nos facilita el desarrollo del trabajo de este tipo de conciliación. Así es. Bueno, me corresponde hablar del mito número 2. Y este mito es importante que lo tengamos claro, y es que, Raúl, es que según las normas internacionales, para pymes o para plenas estoy obligado a valorar el 100% de mis activos muebles o inmuebles. Entiendo que ni todo es valor de mercado. Entonces aquí quiero que hablemos, tengamos claro algo, y es que yo por política contable puedo establecer cómo es la medición posterior de mis elementos de propiedad, planta y equipo, sean muebles o inmuebles. La recomendación siempre será que valores a valor razonable de mercado aquellos activos que con el tiempo aumentan su valor por temas de mercado, como le puede pasar a un terreno o a una potencial edificación dependiendo de su lugar de ubicación. Entonces, recomendación para la medición posterior de sus activos, ellos sí se pueden valorar a valor de mercado. No estoy obligado a hacer una evaluación a los muebles, a las máquinas, a los vehículos. Que como administración quiero hacerlo, ahí donde viene, mucho asesor recomendó que en el momento uno haya un avalúo para el 100%, digamos que en el momento inicial pudo haber sido válido, pero como medición posterior es trágico por dos razones. Lo primero es que si escoges medición posterior para activos con el tiempo pierden valor, como son los vehículos, las máquinas, los muebles, los equipos de cómputo, pues lo que vas a hacer es empezar a generar valoraciones o avalúos sobre activos que pierdan valor, y créeme, con una asignación correcta a la depreciación, tendríamos ese activo a un potencial valor razonable. Y la segunda razón, entonces todos los años tendrías que hacer avalúos de este tipo de bienes, piensa en el costo de esta política. Y lo segundo es que te vas a generar un impuesto diferido sin control. Recordemos que la diferencia entre el valor de mercado, que es el activo revaluado, versus la base fiscal, genera un impuesto diferido. Si yo me pongo a revaluar ya no solamente el terreno y el edificio, sino el 100% de mis elementos de propiedad, planta y equipo, pues el impuesto diferido que se va a formar es un impuesto diferido importante. Entonces, eso va a generar una cantidad de operaciones adicionales que, si te preguntas, no las consideramos necesarias. Entonces aquí viene el segundo mito. No estoy obligado a hacerle valor razonable a toda la propiedad, planta y equipo. Incluso, si usted por política lo establece, usted podría decir que es que el terreno y el edificio se va a costo histórico. Recomendación, no lo haga, porque el propósito de yo es tener la opción de escoger mi modelo de medición posterior, no es para escoger el que más me guste o el que sea más barato, sino el que mejor mida el activo posteriormente. Y créeme que un terreno al que no se le ha hecho un avalúo de manera permanente, pues no va a reflejar su valor de mercado, mientras que un computador que tenga una depreciación asociada a su uso, sí va de alguna manera a mostrar un potencial valor razonable del bien. Entonces, el segundo mito es ese, entender de que la medición posterior, en cuanto a la revaluación, yo como administración puedo establecer hacia dónde la dirijo, y nuestra recomendación es que lo dirijas hacia aquellos que con el tiempo aumentan su valor. No estoy obligado a valorar el 100% de mi propiedad, planta y equipo. Ese es nuestro segundo mito, y quiero que quede claro, aunque yo sé que muchos ya lo vienen haciendo bien, pero vale la pena detallar. Listo, vamos entonces con nuestro tercer mito de esta jornada. Ustedes pueden, a través del chat, dejándonos allí sus comentarios, quizás alguna duda que les surja de toda esta explicación que estamos haciendo,
serán bienvenidas y trataremos pues de abordar las inquietudes que más podamos en esta jornada. ¿Listo? Bueno, vamos con el mito número 3. El mito número 3 habla acerca de que perdí prácticamente todo lo que aprendí en la universidad o todo lo que me enseñaron en mis 5 años de carrera de contador público, porque las NIF vinieron a cambiarlo todo. Eso es un gran mito, colegas, porque la verdad es que la contabilidad en su esencia no ha cambiado. Sí, es como cuando un médico va a un congreso y dice, vea, ya no ponga el bisturí así, sino que así, el corte ya no se hace así, sino que se hace así. Y él dice, no, ya tengo que otra vez volver a estudiar medicina porque todo lo cambiaron. Y voy a colocar un ejemplo. Antes, las cesáreas de las mujeres se hacían con una línea gigante y se le dejaba, mejor dicho, severa cicatriz a las mujeres, ¿verdad? Ahora, con el paso del tiempo y los avances tecnológicos, pues ya han encontrado unas formas mejores, ¿sí?, de hacer este tipo de cirugías, una cesárea para una mujer. Entonces ahora ya la incisión para las mujeres que tienen cesárea, lo saben, es muy chiquitica, que casi ni se nota. Entonces cada vez, cada profesión pues va creando unos nuevos métodos, unas nuevas formas, mejores prácticas de hacer las cosas. Lo mismo sucede aquí para nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Y voy a referirme a Colombia, a nuestro país. Nosotros teníamos el decreto 2649. Usted sabe que ese decreto 2649, que era donde estaban todas las bases contables de nuestra profesión, pues no se modificaba desde hace muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra contabilidad era estática, era de una misma manera siempre. Las prácticas que hacíamos y que usábamos eran las mismas. ¿Qué es lo que vino a traer las normas internacionales? Como una oxigenación a la contabilidad. Y eso también pasó en otros países, ¿sí? ¿Por qué? Porque las empresas evolucionan, el mercado evoluciona y no son estáticas. Entonces, como todo ha ido evolucionando, pues ¿qué pasa, queridos colegas? La manera de reconocer, de registrar, de medir, pues también tiene que ir cambiando de acuerdo a cómo va el mercado. Entonces, ¿qué pasa? Las normas internacionales, algo muy positivo que trae es que nos acercan un poco más a ¿qué? A la realidad económica que está viviendo la empresa. Entonces, eso es algo que es favorable y eso es lo único que quizás debemos nosotros de tomarlo como un cambio. Es una oxigenación que hicieron a nuestra contabilidad, ¿sí? ¿Qué pasa? Ahorita con, digamos, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Algunas estimaciones. Eso es lo que ha cambiado con todo este tema de las normas internacionales. Y por acá les voy a mencionar algunas. Trajeron las normas internacionales algunas estimaciones como costo amortizado, que antes no lo hacíamos. Trajeron algunas estimaciones como deterioro, ya sea de cartera o deterioro de propiedad, planta y equipos. Otras estimaciones como el valor neto de realización que se le aplica a los inventarios. Entonces, todo eso es lo que tenemos que aprender, ¿sí?, a calcular. Y eso es lo que de pronto quizás a veces como que, uy, no nos parece tan complicado o quizás a veces, colegas, no nos damos la oportunidad de aprenderlo, ¿sí? Y eso es lo que venimos a hacer en esta jornada, a romper con esos mitos para que entendamos que no hemos perdido el tiempo, que siguen siendo las mismas bases de nuestra contabilidad. Un activo sigue siendo un activo, un pasivo sigue siendo un pasivo y el patrimonio sigue siendo lo mismo que ya sabemos que es. Simplemente hay unas estimaciones que lo que hacen es que nuestra contabilidad se acerque más a la realidad económica del negocio, ¿sí? Y que podamos manejar un lenguaje que universal, porque a veces hay muchísimas diferencias entre, por ejemplo, México, o las había antes, y como lo hacemos aquí en Colombia. Para eso, quiero que Raúl nos cuente, porque Raúl ha tenido la oportunidad de hacer consolidación de estados financieros, en donde tiene que traerse una contabilidad de Argentina, de México, de Perú, y resulta que la empresa matriz está aquí en Colombia y tiene que hacer toda esa conversión. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Pues digamos que anteriormente hacíamos estados financieros consolidados mundiales cuando no existían las SNIF y era algo muy complicado porque teníamos que homologar la contabilidad de cualquier otro país a la contabilidad colombiana y nos demorábamos más homologando que consolidando, porque digamos que para homologar deben conocer la contabilidad del país, cómo funciona, qué hace, qué registra y decir, no, en Colombia esto no va, esto quítelo y falta poner esto, entonces el trabajo era gigantesco. Digamos, con la llegada de las SNIF, ese trabajo tiende a ser mucho más simple
porque la mayoría de los países ya se han entrado en todo ese tema de las normas. Obviamente hay algunas normitas que no las quisieron dejar entrar. En Colombia está abierto, inclusive está abierto a las enmiendas. Cualquier cambio que haga la IASB desde Londres, pues pasa por nuestro consejo técnico, pero casi siempre llega de manera directa de acuerdo a cómo se establece la medición. Hay países todavía que se resistan al cambio, como por ejemplo Estados Unidos, que sigue manejando su modelo de US GAAP, todavía están en conversaciones porque él considera que el modelo de él es bastante funcional, no hay la necesidad del cambio, pero Europa y lo que tiene que ver con Centro y Sudamérica, ya todo ese tema de las normas internacionales se volvió un lenguaje casi universal y eso facilita dos cosas. Uno, la consolidación, pues ya hay que sumar manzanas con manzanas y no manzanas con mangos, piñas y volverlo todo manzana al final, que era lo más complejo. Y la otra es que tú vas a poder leer el estado financiero de cualquier empresa de otro país y ya vas a entender qué es costo amortización. Digamos que manejamos el mismo lenguaje. Anteriormente había operaciones muy específicas en contabilidades de cada país que dificultaban un poco la comprensión y la lectura de esos estados financieros. ¿Listo? Entonces es importante que entendamos de que es un error decir que tengo que reaprender y que tengo que volver a la universidad de cero, porque es que ahí la base sigue siendo la misma. Cómo se causa una factura, cómo se paga una nómina, cómo se consiguen los bancos, cómo se deprecia un activo. Eso no ha cambiado. Lo que sí se modificó son algunos aspectos específicos en cada uno de los grupos contables, que es importante conocerlos y que dependiendo o no de la operación contable y de mi política contable, estableceré cuál es el camino correcto para aplicar. Bueno, este es nuestro tercer mito. Recuerden que pueden dejar las preguntas en el chat y en la medida que las vayamos encontrando, las iremos realizando. ¿Listo? Listo. Le pido el favor, Aleja, para que me ayude con la pantalla aquí, que se nos bloqueó. Gracias. Listo, ahorita vamos a leer allí la pregunta, que allí la pantalla se ve más grande. Bueno, vamos con nuestro mito número 4. Listo. Dale, Raúl. En el mito número 4, listo, mito número 4. Listo ya. Dale cerrar allí. Perfecto. Listo, mito número 4 y tiene que ver con las propiedades de inversión. Propiedades de inversión. Antes de hablar del mito, quiero recordar que es una propiedad de inversión. Recordemos que una propiedad de inversión es un terreno o un edificio, no puede ser nada distinto a eso. Terreno o edificio que lo tengo para un propósito distinto al administrativo o al comercial. Si tengo un terreno y lo tengo porque me sobraron los excedentes y lo quiero dejar ahí para engordarlo, formar plusvalía y venderlo más adelante, pues ese terreno es una propiedad de inversión. Si tengo ese apartamento porque un cliente se quebró y me puedo pagar con ese apartamento, pero tengo incertidumbre absoluta acerca de lo que voy a hacer con él, eso es una propiedad de inversión. Por una sencilla razón, y es que no lo usa ni la parte administrativa ni la parte comercial. Entonces, tengamos en cuenta que una propiedad de inversión es un terreno o edificio que está un poco alejado de mi operación tradicional habitual. ¿Listo? Y lo tengo bajo un arrendamiento operativo o lo tengo para formar plusvalía. La norma, tanto en pymes como en plenas, establece, atención con lo que voy a decir, que una propiedad de inversión no debe ser depreciada. Se entiende que como son activos que aumentan su valor, lo único que debería pasarle con el tiempo es que aumenten su valor en el mercado. Y viene una precisión específica y es que cuando yo le hago una valoración o un valor razonable a una propiedad de inversión, el cambio de valor de la medición va al PIG. Esto es muy diferente a la propiedad, planta y equipo que va al superávit del patrimonio. Esos son paréntesis porque no, la pregunta no es para hablar cómo se mide una propiedad de inversión, pero es importante que entiendan que tiene un efecto directo en el resultado. Algo bastante peligroso porque si usted está acostumbrado a distribuir utilidades y no entiende que este ingreso es producto de una valoración, pues va a someter a la empresa a unas dificultades al momento de distribuir una caja que no ha generado. Volviendo a la pregunta, una propiedad de inversión no se deprecia para efectos contables, perfecto, pero ¿qué dice la administración de impuestos? Que ya en la mayoría de los casos se desprende el principio contable. Entonces, inicialmente, si usted no depreciaba contablemente, pues fiscalmente ese gasto no era bienvenido. Pero ¿qué dijo la administración de impuestos? Y aquí Vivian les va a colocar de manera específica el decreto de la DIAN. Esto va a ser pronto para los que están conectados, que están en Colombia. Vamos a poner el decreto de la DIAN donde dice, venga, si usted esa propiedad de inversión la tiene arrendada y está generando ingresos,
pues el costo asociado a ese edificio pues es la depreciación. Así que le voy a permitir que tributariamente tome la depreciación si usted me demuestra que ese activo está generando renta. Entonces, atención con esto porque hemos tomado el principio contable, no de precio bajo, no de precio fiscalmente. Ojo con eso, porque el no depreciar fiscalmente dependerá de la capacidad del activo para generar renta. Si el activo está generando renta, el gasto de depreciación fiscal es bienvenido más allá de que contablemente no se esté depreciando. Pero si es un activo o una propiedad de inversión que no está generando renta o no tengo arrendado de ninguna forma, pues obviamente ese gasto no será deducible porque para que un gasto sea deducible debe tener correlación con un ingreso y el ingreso no tiene porque el activo no está en uso. Esto que acabo de decir es importante que lo tengan anotadito, ahí les mandamos el documento, el decreto, porque al pronto algunos lo tenían tan claro. Entonces es un mito que queremos romper hoy. Usted puede tomarse un gasto de propiedad de inversión para efectos tributarios. Lo que tiene que demostrar es que ese activo está generando renta. Más allá de que contablemente, actualmente no sé, el principio contable, tanto para pymes como para plenas, impida su depreciación. ¿Listo? Bueno, chévere que los colegas que están en otros países también nos compartan allí por el chat para tener la oportunidad de leerlos y aprender y nutrirnos todos de cómo lo hacen allí en sus países. Es decir, si lo manejamos igual como Raúl lo acaba de explicar o no, aquí sí es distinto. Aquí las propiedades de inversión siempre se han depreciado sin problema. Bueno, que nos digan allí cómo lo hacen, ¿vale? Vamos con el mito número 5. Y es reconocer activos usados y no controlados. Acá hay un doble mito. Este mito quinto está por partida doble. Dice, lo primero que vamos a considerar es reconocer un activo usado y no controlado. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de esto? Para este primer caso vamos a ver un ejemplo, y es cuando en una empresa tienen bienes en comodato. Es decir, usted tiene un contrato con alguien que le presta unos equipos y que usted hace uso de esos equipos, pero no son suyos. Es decir, son prestados, pero usted es la que los usa, la que le saca el provecho y el beneficio. Cuando llegaron todo ese tema de las NIF, dijeron, entonces eso es un activo, porque un activo es todo aquello que representa un beneficio económico para mi empresa, ¿verdad? Entonces vamos a reconocer esos bienes como si fueran activos nuestros en la contabilidad. ¿Qué pasa? Eso se quedó así. Muchos asesores o aquellos consultores que ayudaron a implementar las normas internacionales, pues nos dejaron ese pequeño chicharrón, lo llamamos aquí en Colombia, ¿sí? Para que me entiendan los que están fuera, ese pequeño problema. ¿Por qué? Porque a la hora de que, por ejemplo, el dueño de ese activo le dijera, vea, haga el favor y ya me devuelve mi activo, ya no voy a seguir trabajando con usted. Dígame usted cómo hacía para darle de baja a un activo que usted había reconocido así como de la nada y que no era suyo. O supongamos que ese dueño vendió ese activo y luego usted lo tenía que dar de baja en su contabilidad. Eso nos generaban algunas situaciones complicadas en nuestras contabilidades. Entonces, ¿cuál es el deber ser? Usted puede estar usando el activo en una figura de comodato, pero usted no debe reconocer en su contabilidad esos activos porque no son suyos. ¿Por qué? Porque eso a futuro le va a traer muchísimos problemas para darle de baja. Y importante que eso acaba de decir Vivian, algo como para complementar lo que dice Vivian. Las empresas que normalmente entregan los activos en comodato, voy a poner un ejemplo Coca-Cola, que pone una nevera en una tienda, en un establecimiento comercial, pues la nevera sigue siendo de Coca-Cola. Y créeme que la ponen en tu tienda es para exhibir sus productos a través de tu punto de venta. El mantenimiento, el robo, la póliza de seguros la sigue pagando Coca-Cola. El riesgo lo sigue asumiendo el otro tercero. Exacto, el riesgo sigue siendo de Coca-Cola, por ende seguirá siendo un activo de Coca-Cola. Además de que el día te la pone ahí y tú no puedes sacarla de ahí y llevártela para tu casa, o que voy a poner productos que no sean de Coca-Cola y manejarla a mi antojo porque hay unas condiciones que establece el dueño del activo. Mira, aquí nos responden, hablando del mito número 4, un contador colega de Ecuador dice, aquí en Ecuador es similar, hablando de propiedades de inversión, dice, tenemos derecho tributariamente a la deducibilidad si el bien ayuda a mantener, generar e incrementar el ingreso grabado. Exacto, un mismo principio. Un mismo principio. Listo, chicos. Bueno, continuando con el mito número 5, les dije que este venía por partida doble, entonces ya entendimos que reconocer activos usados y que nosotros no tenemos el control es un mito, o sea, no lo podemos hacer, no lo debemos hacer. ¿Qué pasa? Ya, digamos, en algunos casos
lo hicieron, ¿sí? Porque a veces un colega de pronto, bueno, yo ya lo hice. O sea, desde que implementamos las normas internacionales aquí en mi empresa, Vivian, el asesor, el consultor nos dijo que debíamos de reconocer esos activos que no eran míos, pero que yo los usaba, ¿verdad? Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo lo soluciono? Pues lo va a solucionar así mismo como usted originó el problema. ¿Cómo lo originó? Afectando esa cuenta de ajustes de adopción NIR, otros lo llaman ajustes de diferencias NIR, ajustes por convergencia, lo llaman otros. Entonces, usted va a ir a esa cuenta y pues va a sacar de allí ese valor de sus activos que definitivamente pues no eran suyos, ¿vale? Esa es la manera adecuada de resolver. Ahora vamos con la siguiente parte de este mito. Dar de baja activos que no se usan, ¿sí? Aquí vamos a colocar un ejemplo y es para el caso de que usted, no sé, tiene un activo que, voy a poner este ejemplo de la máquina bronceadora que me parece perfecto, ideal, de la máquina bronceadora, y es que resulta que esa máquina bronceadora pues ya está obsoleta, antes teníamos que orar allí 1 hora, ahí metidas en esa máquina bronceadora, y resulta que ahora en 15 minutos hay máquinas que ya te broncean. Entonces, esas máquinas ya van quedando obsoletas o van quedando pasadas de moda, ¿sí? Ya su tecnología ha avanzado. Entonces, ya las empresas no las están usando, ¿sí? Supongamos que esa empresa ya no la está usando. Entonces, a veces abruptamente, sí, llegaba también el consultor de normas internacionales o el mismo contador por decisión propia decía, bueno, eso ya no lo estamos usando, démosle bajo en la contabilidad. Y es algo que no se puede hacer así de buenas a primeras, ¿sí? Así usted no esté usando el bien, usted debe hacer todo de acuerdo a lo que indica la norma. ¿Qué nos dice la norma? Usted debe seguirlo depreciando mediante el tiempo que ese activo esté allí. Si todavía, digamos, en la contabilidad hay 100.000 que vale ese activo, si usted lo debe seguir depreciando normalmente. ¿Qué pasa? Cuando se despierta un indicador, sí, porque usted ya no lo está usando porque está obsoleto, porque su tecnología ya avanzó o porque por temas legales esa máquina ya no se puede usar en su país, se enciende que un indicador de deterioro, esa es la otra manera de usted afectar ese activo. Entonces usted lo va a deteriorar, sí, que es muy distinto a darlo de baja, lo va a deteriorar. ¿Y cómo lo va a deteriorar? Entonces vamos a aprender algo aquí súper básico de todo este tema de las normas internacionales, y a eso me refiero, colega. Estas son las estimaciones que nos trajeron las NIF, y como no estábamos acostumbrados, por eso como que tenemos como ese choque con todo lo que tiene que ver con las NIF. Usted tiene que estimar el valor recuperable de ese activo. ¿Y qué es el valor recuperable? Para que tome nota allí. Es el mayor valor entre el valor de uso y el valor razonable. Yo sé que todos estos conceptos hasta a mí todavía, ahí cierto, como que se me entremezclan, pero vamos a ser muy claros. En conclusión, usted va a calcular el valor de uso, que si usted no lo está usando, pues póngale lógica, colega. ¿Cuál es el valor de uso de esa máquina? 0. No lo estoy usando, ya mi valor de uso es 0. Y lo va a comparar con el valor razonable. ¿Qué es el valor razonable? Es el valor que usted le van a dar por esa máquina en el mercado. Entonces usted va a calcular, vea, por esa máquina, si yo la llegara a vender hoy en día, ¿cuánto me van a dar? No, mire, a usted le costó 80 millones de pesos, pero ahora esa máquina no le van a dar por ahí 3 millones de pesos. Usted tiene que deteriorar esa máquina hasta que le quede en 3 millones de pesos, porque eso es lo que vale la máquina hoy en día, ¿sí? Entonces, no le da de baja abruptamente, sino que sencillamente o lo sigue depreciando normalmente o usted le aplica un deterioro. Yo le recomiendo, obviamente, que le aplique un deterioro porque se le encendió un indicador, y ya esta máquina está obsoleta, hay que deteriorar, ¿sí? O esta tecnología ya no se está usando, hay que deteriorar. Entonces, muy importante que esto quede claro en la política contable de su empresa o para las empresas que ustedes trabajan. ¿Listo? Algo importante de lo que acaba de mencionar Vivian y que me acaban de hacer una pregunta del chat es ¿qué debo hacer con esos activos que uso pero no son míos? Entonces pusimos el ejemplo de un activo como dato, donde tú tienes un activo que parece que es suyo pero no lo es, ese activo no se reconoce. Y yo tengo un caso, por ejemplo, que fuimos a la empresa y nos encontramos con una cantidad de activos que no son de la empresa, pero que nadie los va a reclamar porque la empresa los tiene, los controla, los dirige, son de ella. Aunque no crean, esto pasa. Uno piensa, no, es como te ocurre que va a pasar, yo compro mi activo y es mío y el que no es mío está controlado. No, hemos ido a empresas, sí, hacemos un inventario y aparecen activos de la nada, ¿no? Le empiezan a aparecer como si fuera mágico. Pero si son activos que la empresa sabe que son de ellos, que son controlados, que no hay un dueño que los esté reclamando, como el caso de Coca-Cola, que le dice que la nevera es de él y la va a llevar cuando él quiera, pues es un caso especial. Y ese caso sí,
obliga a que yo reconozca el activo, posiblemente contra un regalo, y podremos estar hablando de un ingreso, y si fue en el momento del ESFO, al balance de apertura, eso está en la cuenta de adopción. Pero ojo, porque reconocer esos activos de esa forma llama la atención ante la DIAN, y entonces va a decir, venga, usted nos ha transparentado conmigo, hágame el favor y me legaliza fiscalmente esos activos, y eso acabamos en otro tema distinto. ¿Listo? Y preguntaron por un leasing. Recuerden lo que un leasing es otra historia. Un leasing, yo sé que es un activo que estoy usando y que pareciera que no es mío, pero pues yo tengo un contrato que dice que voy a pagar unas cuotas y que al final retorna, o que será mío. Entonces, el reconocimiento es activo, lo vas a depreciar no al tiempo del leasing, sino al tiempo que realmente dura tu activo, si es que tienes certeza en quedarte con el bien. Y el pasivo, obviamente, es el costo amortizado, capital e intereses en la medida que se pague la deuda. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que cuando yo adquiero un bien, un activo a través de un leasing es la figura por la cual yo adquirí ese activo. O sea, lo adquirí a través de una deuda, porque el leasing es una deuda. Sencillamente no tenía para comprar el activo y lo hice a través de una figura leasing. El banco me prestó el dinero. Entonces, la lógica que me dice, colegas, pues que yo debo reconocer ese activo como si fuera mío porque en realidad es mío. Es decir, si un ejemplo que usted haya comprado una máquina a través de la figura de leasing, si esa máquina se daña, si quizás le pasa algo a esa máquina, los mantenimientos, todo está bajo la responsabilidad de ¿quién? De la empresa. Siempre nos tenemos que preguntar eso. ¿Los riesgos de quién son? Ah, son de la empresa. Entonces, ese activo sí lo debo reconocer en mi contabilidad, ¿sí? Entonces, allí hay que tener claridad en eso. Y ya, pues, el préstamo es otro cuento. Eso ya se contabiliza normal como cualquier otro crédito bancario. Pero a los leasing hay que darle el tratamiento como una propiedad, planta y equipo normal, de acuerdo a lo que yo esté adquiriendo, ¿no? Si compro el leasing un vehículo, hay gente que compra en leasing máquinas o inclusive una casa o de operar la planta o la oficina. Entonces debe reconocer eso como un activo propio, porque finalmente, casi siempre que compramos algo como leasing, al final nos vamos a quedar con eso. ¿Sí? Bueno, respondemos la última pregunta que nos están haciendo con respecto a este mito y pasamos al siguiente. Nos preguntaron que si tengo un activo totalmente depreciado que actualmente sigue en uso, ¿qué debería hacer? Lo primero es que eso no debió haber pasado. ¿Por qué? Porque la vida útil es una estimación que yo voy modificando año a año. Ejemplo, estimé que el vehículo iba a durar 5 años y parado en el año 4 me doy cuenta que es que está muy bueno el carro y que lo vamos a usar por 8. Usted en ese momento cambia la vida útil y dice, no, ya no muere el año siguiente, sino que va a morir en los próximos 5 años. Y no espero a que se deprecie totalmente para pensar qué hago. Entonces, la primera recomendación es, todos los años debes estimar las vidas útiles y validar de que estoy depreciando el activo de acuerdo a su uso. Y si no es así, la vida útil es una estimación que se modifica. Por eso tú ves que las políticas contables no hablan de que cómputo 5 años, sino que ponen rangos. Un computador entre 3 y 10 años, entre tanto y tanto, para precisamente todos los años empezar a revisar las estimaciones y cambiarlas. Ahora, si ya estás en ese escenario donde está totalmente depreciado y lo sigues usando, mi recomendación es que lo dejes así porque el activo está usándose. Sigue siendo un activo, si el día de mañana hacen un inventario, pues la contabilidad lo tiene considerado como activo más allá de que esté depreciado. ¿Cuándo te recomiendo que lo des de baja? Cuando ya el activo no haga parte de la empresa, cuando se dañe, se pierda, lo entreguen, en fin, ya no haga parte de la operación. Exacto. En ese momento te recomiendo que cojas el activo y con la depreciación y lo saques de la contabilidad, porque el activo ya no debería figurar. Qué pena, Raúl. Qué pena. Sí, allí, ahorita que Raúl vuelve a tocar el tema de dar de baja, porque eso es algo que también nos preguntan y confunde a algunos colegas, es que, bueno, pero ¿cuándo usamos la figura de dar de baja un activo? Pues, ¿cuándo se usa? Cuando, por ejemplo, hay un incendio en la empresa y definitivamente el activo se daña, pues ahí se le da de baja un activo, cuando me lo roban, ¿sí? Entonces, allí utilizamos el concepto o aplica ese concepto de dar de baja un activo y digamos que bajo esas condiciones, inclusive para los entes de control, para el caso de Colombia, la DIAN, pues sí no lo acepta como deducible, pero tenemos que comprobar o mostrar, sí, tener evidencia de que en realidad el activo se dio de baja por estas causas, ¿vale? Entonces allí como para que tengamos claridad y no nos confundamos en todos estos conceptos. Raúl, pero es que el activo, pasemos al semi-flexible. Ajá, vale. Raúl, pero es que el activo está totalmente depreciado y cuesta, el carro cuesta. Entonces, primero que todo, debimos haber hasta estimado un valor residual, que es la parte que no debo depreciar porque el activo al final tiene un valor. Pero si estás en ese escenario donde tienes un carro que tiene un valor en el mercado pero está actualmente depreciado, en la contabilidad no hay absolutamente nada que hacer. A menos
que hayas escogido como política de medición posterior la revaluación y traemos un perito o un tercero o la misma empresa puede ser que haga la valoración a través de valor razonable. Pero normalmente un vehículo no recomendamos que haya revaluación porque lo que tienes es a perder valor. Entonces, si en ese momento tienes un carro totalmente depreciado y crees que la contabilidad no está diciendo la verdad porque no tiene valor, en ese momento tu medición posterior es el costo y no hay nada que hacer. Vas a tener que convivir con ese dolor. Si te incomoda el dolor, tienes que cambiar la política contable y decir que vas a escoger como medición posterior la revaluación para el grupo de vehículos. No solamente hacerle no solamente hacerle avalúo a este vehículo que es totalmente depreciado para que tenga un valor, sino que tengo que hacerle al 100% de los vehículos y no sé si esté dispuesto a hacer permanentemente ese tipo de inversiones. Bueno. Por lo general estos casos se dan como para que también, digamos, los contratos se pongan en contexto un poco. Se da, por ejemplo, si uno compra un vehículo particular para uso del gerente o de algún asesor comercial de la empresa, pues compramos un vehículo sencillo, digámoslo, eso por lo general siempre termina depreciándose, ¿no? Con el tiempo, es decir, como deteriorándose. Estamos hablando para el caso de vehículos que lo vemos en nuestros clientes, para el caso de empresas de transporte que tengan mulas, tractomulas, camiones. Estos vehículos por lo general ellos lo cambian por partes y los van mejorando, inclusive a veces puede que aumente su valor con el paso del tiempo, pero por general casi no se da en el caso de los vehículos que aumenten de valor. ¿Sí? Tenemos una pregunta que se nos está quedando de un colega que nos está escribiendo por el chat, Raúl. Pablo dice, una empresa pyme que hasta la fecha no ha realizado ningún proceso de adopción, pero supongamos que la crearon o que nació en el año 2021, o supongamos que en el año 2021 dijo, hombre, yo nunca quise implementar las normas internacionales, ¿ahora qué hago? O sea, me tengo que devolver por allá a los años 2011 y 2012 para yo traer toda mi información bajo NIF. ¿Qué debemos hacer en estos casos? Pregunta Pablo. Bueno, Pablo, si estás preguntando desde Colombia, para la adopción de pymes y plenas había unos tiempos establecidos, 2015 para pymes, 2014 para plenas. Ese era el año de convergencia y de ahí para allá yo me venía con mis funcionando de manera correcta. ¿Listo? Si yo no hice eso desde esos periodos, Raúl, no hice adopción. Yo puedo coger 2021 y aplicar las políticas y a partir de 2021 en adelante arrancar. No, la respuesta es, debes devolverte al año 2015 y nosotros tenemos unas plantillas para estos casos y queremos escribir ahora por el chat, vamos a olvidar todo porque tenemos unas plantillas que lo que hacen es irse año con año actualizando el escenario para traerse el escenario potencial que tendrá que tener el 2021. Porque no es solamente resultados, son utilidades retenidas, son ajustes de adopción que solo son permitidos en los momentos de adopción y no ahora. Entonces, no es tan simple como coger el año 2021 y decir que lo voy a hacer ahora. Requiere que el proceso de convergencia se desarrolle, pero tenemos unas plantillas que van a permitir, de alguna manera, más práctico, obviamente con registros contables en cada uno de estos años para que tu contabilidad empiece a actualizarse. Bueno, Pablo, sí, la triste noticia es que sí te tienes que devolver. Bueno, mito número 6. Para efectos tributarios, el arrendamiento financiero solo aplica si me quedo con el bien. Este mito me encantó colocarlo, de pronto también tiene que ver con la posición de la administración tributaria en Colombia con respecto a los leasing. Recordemos que nosotros tenemos una diferencia en la aplicación de arrendamientos para pymes y para plenas. Para pymes, dice que ese arrendamiento será financiero si se cumplen ciertas condiciones, si hay transferencia de riesgos y beneficios, y pone algunos tips, que me quedo la mayor parte de la economía con el activo, que el valor presente que voy a pagar es parecido al valor del bien hoy, que lo voy a hacer la mayor parte de su vida económica, que tengo opción de compra, y esa opción de compra es un valor muy irrisorio comparado con el valor razonable del activo en ese momento, o que tengo certeza absoluta que me voy a quedar con el activo al final. Entonces, digamos que hay unas condiciones específicas que plantean las pymes para que sea financiero. ¿Qué dijo la administración tributaria? Ojo que esas condiciones son contables. Inicialmente dijo esto, que luego se retractó. Ojo que esas condiciones son contables para que tributariamente sea un arrendamiento financiero, o sea, que usted reconozca un activo y un pasivo, debe existir una adquisición financiera del activo. Quiere decir que usted se va a quedar con el bien al final. ¿Listo? Entonces empezamos a reconocer arrendamientos financieros por unas condiciones que contablemente empezamos a reconocer arrendamientos financieros, pero tributariamente eran operativos. Quiere decir que los registramos al gasto cada que pagábamos el canon de arrendamiento. La DIAN se retractó de su posición. ¿Dónde se retractó? Les vamos a escribir por el chat
el documento, el decreto en el que se está retractando, diciendo, mira, inicialmente dije esto, pero ahora creo que no era eso, sino esta otra cosa. Inclusive casi nunca vemos cosas de la DIAN donde dice algo y luego se retracta, pero chévere porque estas cosas no sirven a todos. Y está diciendo que se alinea de manera absoluta con el principio contable. Dice que, que una adquisición financiera también es el control temporal, o sea que usted temporalmente controla el bien, eso también aplica, o sea que alineó los criterios contables a los fiscales. Entonces, ojo chicos, porque a veces creemos que fiscalmente solo será financiero si me quedo con el bien. Al final, y esa ya dejó de ser una interpretación. Ese mito hay que empezar a romperlo porque la DIAN se alineó a los criterios, ojo con lo que voy a decir, se alineó a los criterios de la NIF para las pymes. Recordemos que las plenas en la NIF 16, nuevas que lleva 2 o 3 años funcionando, dice que los arrendamientos operativos no existen y volvió financiero casi todo, pero ya no lo volvió financiero porque lo usó la mayor parte de la vida económica, no. Eso ya no existe. Lo volvió financiero porque solo dejó un espacio para los operativos. Y dijo, algo será operativo, algo que dure menos de un año, un arrendamiento de 2 meses, de 3 meses. O será operativo un activo que tenga poco valor. Y cuando se refiere a poco valor, no se refiere al valor del canon, sino al valor del activo. Entonces limitó un arrendamiento operativo a arrendar un computador para la gerencia de 3 meses porque se le dañó el otro. Te pongo un ejemplo. Entonces, en plenas, ya se volvió financiero por unas razones distintas a las de las pymes. Entonces, ojo, porque es que ahora no es que todo lo que se volvió financiero en plenas ahora es tributariamente financiero. No, porque las reglas tributarias se alinearon a las pymes, no se alinearon a las plenas. Entonces, tengamos esto claro desde el punto de vista tributario para entender que ahora no solamente cuando me quede con el activo será financiero, sino que hay unas reglas adicionales, reglas que se alinean a las pymes, pero que con las plenas juegan un papel diferenciador. Raúl, ¿dónde dice eso? ¿Dónde dice que la DIAN se alinea a los criterios de las pymes para establecer los reconocimientos de arrendamientos financieros? Esto es una novedad. Acabas de romper un mito. Te lo digo es porque estos son documentos que uno a veces en la consultoría se enfrenta, investiga con colegas, nos reunimos en comités y sabemos que son documentos de bastante valor. ¿Listo? Ahí en el chat te lo dejamos para que lo revises, lo consultes y demás, y está muy amplio y muy bien aclarado. ¿Listo? Me surge también la inquietud, nuevamente me refiero a los colegas que están fuera de Colombia, cómo lo hacen en sus países y si desde el inicio lo hicieron como se tuvo que haber hecho o si también hicieron cambios ya posteriores. Ahí para que nos cuenten en el chat. Bueno, vamos con el mito número 7. Mito número 7, colegas, es acerca del PUC, Plan Único de Cuentas, no sé cómo se llama en otros países, son las cuentas contables que utilizamos, ¿sí? Para tener como referencia o para identificar una cuenta, ¿verdad? Entonces, en el Plan Único de Cuentas era algo que lo usamos inclusive todavía, entonces hay muchos consultores de normas internacionales que ellos dicen así tajantemente, o inclusive algunas revisorías fiscales dicen, vea, el PUC ya no existe. Entonces, digamos que eso como que confronta un poco al contador y dice, bueno, finalmente, ¿cómo así que no existe? Pero yo lo sigo usando. Entonces, es un mito que queremos romper porque está bien, las NIF no traen un PUC, claro está, ¿sí? Entonces, las NIF trabajan es por agrupaciones, es decir, que las NIF dice, por ejemplo, cuentas por cobrar y otras cuentas por cartera y otras cuentas por cobrar, o deudores y otras cuentas por cobrar. Entonces, ¿qué pasa? Allí en todo ese grupo, usted puede encontrar anticipos, la cartera de cliente, las cuentas por cobrar a socios, cuentas por cobrar a empleados, cuentas por cobrar a otros terceros, ¿sí? Y ahí en ese grupo. Entonces, definitivamente, cuando uno va a llevar a cabo todo esto en el sistema contable, pues usted tiene que identificar esta cuenta de alguna manera. Y si usted ya tiene un PUC y si digamos ya todos los colegas y todos estamos familiarizados con ese plan único de cuentas, pues no vemos lío en que se siga usando nuestro plan único de cuentas que ya lo teníamos y pues que le saquemos provecho. ¿Qué pasa? Hay otras empresas que justifican esto y dicen, vea, como ya en las NIF no existe el PUC, entonces voy a crear mi propio plan de cuentas. No es un chiste, pasa en la vida real y le está pasando a muchas empresas que se han creado su propio PUC, es decir, se inventan sus cuentas
Entonces a la 1380 le dio por colocarle ABCY, así yo la llamo aquí. Entonces obviamente eso genera confusiones, colegas, no nos pongamos a inventar sobre lo que ya está inventado. ¿Cuál es nuestra invitación? Que rompamos este mito, que sigamos trabajando con los planes únicos de cuentas que tenemos aquí en Colombia, que también lo tienen por allá en otros países, deben tener un código para que se identifique su cuenta en el sistema contable. ¿Qué debemos hacer? Adaptarnos o adaptar ese plan único de cuentas a cómo nos pide la información ahora las normas internacionales, que como es, como se los dije anteriormente, a través de agrupaciones. Entonces ahora, ¿qué pasa? Hay algunos nombres de cuentas inclusive que las normas internacionales cambiaron. Por ejemplo, el disponible, así se llamaba antes aquí en Colombia, ahora se llama efectivo y equivalentes al efectivo, ¿sí? Entonces es simplemente que usted haga todos esos cambios, ¿sí? A su PUC que usted ya conoce, que ya ha conocido toda la vida. Entonces esa es como nuestra recomendación, romper con ese mito, apoyarse en lo que ya está, sencillamente que usted tenga en cuenta las consideraciones de las agrupaciones como se lo pide la norma internacional. Muy bien lo que dice Vivian, lo dijo muy claro, apoyarse en lo que ya está. Si yo ya tengo una base que permite separar el activo del pasivo y el pasivo del patrimonio, el ingreso del gasto, eso tiene que separarse en cualquier marco que tú quieras establecer. Pues ya tenemos unas bases, conocemos y dominamos, simplemente vamos a agregar o ajustar el PUC para cumplir esas necesidades que actualmente estamos necesitando cumplir. Bueno. Así es. Bueno, ¿cómo vamos hasta allí, colegas? Quiero, antes de seguir avanzando a nuestro mito número 8, que me cuenten cómo vamos hasta allí, si esta información ha sido de gran valor para ustedes y, digamos, si definitivamente tenía algunos mitos o no, ya todo lo tenía súper claro. Allí, chévere escucharlos, nos encanta leerlos, porque eso también nos sirve para nosotros crear mucho más contenido para todos ustedes. Listo, muchísimas gracias a los que están allí respondiéndonos. Súper, listo. Muchísimas gracias a todos. Bueno, ahora sí, vamos, queridos colegas, con nuestro mito número 8. Esto a veces cambia, a veces no. Listo. Mito número 8, Raúl. Las NIF van por un lado y los impuestos por otro. No sé cómo funciona en otros países, pero en Colombia hay un tributarista especialista en impuestos y por allá unos consultores de NIF. Me incluyo, soy consultor de NIF. Pero cuando empecé a meterme en este mundo de las NIF, donde llevo ya varios años, entendí que mirar de lejos la contabilidad o el escenario tributario iba a ser claramente un error, porque ellos se integran en algunos puntos y voy a poner dos ejemplos de integración. Cuando usted decidió en el momento uno incorporar las normas internacionales y incorporó activos, lo decíamos, ahora poníamos el ejemplo, activos que la empresa tenía pero que no estaban reconocidos en la contabilidad, pues usted creó una base contable de activos que fiscalmente no están y no van a estar porque factura no hay. Entonces la DIAN empieza a señalar, venga, y usted esa incorporación, ¿usted por qué no me la legaliza en las amnistías que he hecho para que usted haga un saneamiento de sus activos y los incorpore tributariamente? O esos pasivos que usted tenía y que eran inexistentes porque fiscalmente tampoco han tenido participación. Entonces digamos que no podemos ver la contabilidad porque la contabilidad, recordemos, es la fiel representación de la compañía y al verla lejos porque tributariamente claramente van a tener un efecto. El segundo escenario y el más real y el más vivido de todos es el famoso impuesto diferido. Y en las empresas grandes hay batallas. El gerente de impuestos dice, no, yo no lo hago porque eso es contable. Y el que maneja su contabilidad financiera dice, yo no lo hago porque eso es tributario. Y quiero que sepan que el impuesto diferido combina las dos prácticas. La contable y la tributaria tienen que sentarse las dos partes para que puedan desarrollar el famoso impuesto diferido. Entonces, si yo voy a hacer un ajuste por valor neto de realización del inventario, yo tengo que entender tributariamente qué participación tiene. ¿Qué es el valor neto de realización? Es un ajuste que hago, es como adelantar la pérdida de una venta porque sé que cuando vaya a vender voy a perder. Entonces yo no tengo que esperar a vender para perder. Eso no es una contabilidad de caja, sino una contabilidad de causación. ¿Qué dice la contabilidad? Reconozca la pérdida antes de vender. ¿Qué dice la administración de impuestos? No. Yo trabajo con casi contabilidad de caja. Me reconoce la pérdida cuando realmente la haya tenido y la haya realizado. Entonces, fíjate que yo adelanté una pérdida que fiscalmente no me la dejan tener, pero cuando yo venda el bien y pierdo, más adelante sí me lo puedo descontar.
Entonces, fíjate que el tributarista o el que haga el impuesto diferido va a tener claro tiene que tener claro este concepto que hoy no es deducible, pero más adelante sí. Y por cada partida hay que hacer una discusión. ¿Qué pasa con el deterioro de cartera? ¿Qué pasa con la reevaluación de un terreno? ¿Qué pasa con una provisión? Porque el próximo año voy a pagar, causé unas bonificaciones de empleados que pago en enero, entonces las provisiones son contables más no tributarias. Pero cuando lo pague y se vuelva un gasto laboral, ahora sí me lo puedo deducir. Entonces, fíjate que no puede ser que yo me vuelva especialista en impuestos y que por allá las NIF no sé con qué se coman, y no puede ser que el consultor de NIF tampoco, además de que a veces lo veo como que chocan, ¿no? Y como que uno cree que el otro es más importante y demás, ambas cosas cobran valor. El contador debe dominar ambas cosas porque el contador hace estados financieros, pero también hace declaraciones de impuestos. Entonces, digamos que es un error empezar a creer que son dos caminos distintos, que no tienen una cosa que ver con la otra. Ese desorden lo puso inicialmente la ley colombiana cuando dijo que habían dos libros contables. Entonces el tributarista agarró un libro y el consultor agarró otro libro y cada uno se entendió con su libro. Pero ahora que les están diciendo que no son dos, que es uno solo y que desde ahí voy a establecer las cosas que tributariamente no van, ¿usted cómo va a hacer como tributarista para depurar una contabilidad bajo NIF si no sabe si el costo amortizado va o no va? ¿O qué es el costo amortizado? Eso como tributarista debe entender, ¿no? El costo amortizado simplemente es un cálculo presente que se hace para efectos contables con el propósito de mostrar mejor los activos y pasivos financieros, pero no tiene nada, hablo del costo amortizado por interés implícito, ¿no? El explícito, que es el que te cobra un banco si va para renta. Te hablo de ese implícito que formamos porque le prestamos a un empleado y cumplimos unas reglas por el cálculo del costo amortizado por interés implícito. Si yo como tributarista no entiendo que esos ajustes, tanto iniciales como posteriores, no tienen participación fiscal, mira, esto a renta nunca va a ir. Como nunca va a ir, la diferencia es permanente, o sea que no va a lugar al cálculo del impuesto. O sea, yo cómo sé eso, o sea, ¿cómo voy a depurar una base contable si no tengo claro el principio contable? Y va para el consultor o para el contador. Yo tengo que, no, escribo, yo vuelo en NIF, pero usted no sabía que es que cuando usted va a depurar, si hay intereses presuntos, que hay unas reglas de descuentos tributarios, que por eso es que manejamos el IVA que es productivo en una cuenta 355, o sea, empezar a entender de que las dos cosas deben estar de la mano integradas. No es que voy por un camino, no, obviamente hay especialistas, ¿no? Y aquí en la firma tenemos un especialista en impuestos, que es su especialidad, y yo soy especialista en normas internacionales, que es la mía, pero por lo menos debo conocer la generalidad de lo que hace, en este caso Diego, que es nuestro gerente de impuestos, y debo de conocer por lo menos la generalidad mía. Cuando el caso es profundo, obviamente nos apoyamos y demás, ¿listo? Bueno, eso es como la explicación del mito número 8. Se integran y no son dos mundos alejados el uno del otro, además de que el impuesto diferido los une de una manera importante. Claro que sí. Bueno, antes de seguir avanzando al mito número 9 y al mito número 10, quiero resolver algunas inquietudes que nos han surgido allí del chat. Una de ellas es, Raúl, para que, mejor dicho, te devuelvas un poco, y es, a la gente no le quedó, algunas personas nos están diciendo, hay algo en el mito número 6 que como que no me queda muy claro, que sí quisiera allí como que tratáramos de darle, digamos, como una conclusión muy allí, como algo muy resumido, algo muy ejecutivo, porque la idea es que la gente se vaya con estos conceptos claros. Entonces, hay alguien que ahí nos están pidiendo mucho que el mito número 6. No me acuerdo. Bueno, vamos a devolvernos al mito número 6. Le das clic ahí y luego mueves el cosito. Solo clic y luego así es. Ahí ya. Para que se active. Bueno. Para efectos tributarios, el arrendamiento financiero solo aplica si al final me quedo con el bien. Bueno, voy a poner estos ejemplos prácticos y reales. Voy a hacer un leasing porque necesito comprar un camión y voy al banco y le digo, banco, necesito comprar un camión, y hacemos un leasing a 5 años, yo voy a pagar unas cuotas y al final me quedo con el bien. Entonces, la pregunta es, ¿al final te vas a quedar con el activo? Sí. Como me va a quedar con el activo, ese era el requisito que ponía la DIAN para manejarlo como financiero. ¿Y cómo es como financiero? Activo y pasivo. ¿Listo? Entonces, en este caso, como me voy a quedar con el bien, era activo y pasivo para efectos fiscales y era activo y pasivo para efectos contables, bajo NIF, ¿listo? Pero NIF tenía otras reglas adicionales a quedarme con el activo para reconocerlo como financiero.
Una de ellas es que lo usé la mayor parte de la vida económica. Te voy a poner un ejemplo. Voy a arrendar este computador. El computador como vida económica, o sea, dura funcionando 5 años. Y lo voy a arrendar por 4. Pero mira que no me quiero quedar con el bien al final. No quiero quedarme con él. Eso vuelve obsoleto. No quiero. Vení, pero es que lo vas a usar la mayor parte de la vida. Lo vas a entregar casi destruido. Como se cumplía esa condición, contablemente yo reconocía el activo y el pasivo. Fiscalmente, ¿qué analizaba? ¿Me voy a quedar con el computador? No, no me voy a quedar con el computador, entonces es operativo. Quiere decir que usted no reconoce activo y pasivo, sino que lo lleva directamente al gasto. Así lo reglamentó la DIAN inicialmente, que solo era financiero, fiscalmente si me quedaba con el activo. ¿Qué cambió en el documento que está junto? Y de pronto, si no fue muy claro, el documento lo va a hacer más claro todavía. Está diciendo que venga, que no es necesario que usted quede con el bien al final, que se alinea con los criterios contables de las NIF para que sea financiero fiscalmente. O sea que si usted se cumplió el hecho de que se va a quedar con la mayor parte de la vida económica, pues se volvió financiero también para efectos tributarios. Eso es lo que estoy diciendo, el documento lo especifica mejor que yo, pero que ahora la DIAN se abrió más a los arrendamientos financieros. Antes estaba cerrada a solo que me quedaba con el bien al final. Ahora se abrió a los otros conceptos que trae la NIF para pymes, que son la mayor parte de la vida económica, hay una opción de compra con un valor bajo, y que lo que voy a pagar por las cuotas, si las traigo a valor presente, se parecen al valor del bien. ¿Listo? Digamos que esas reglas son las que la DIAN dice, me alineo a ellas, ya se volvió financiero, no solamente porque me quedo con el bien, sino por otras reglas diferentes. Lastimosamente, esto pasa no solamente con estos casos, sino que los entes de control, para nuestro caso Colombia, la DIAN, ha ido modificando o ha ido cambiando, emitiendo conceptos en muchas cosas. Vea, antes no, pero ahora sí me voy a alinear con las NIC. Esto antes no, pero ahora sí. Esto ha pasado con muchas otras cosas y obviamente, ¿qué es lo que pasa, colegas? Que nos quedamos con el concepto viejo, ¿sí? Con el concepto antiguo y por eso es que vamos quedando ahí un poco desactualizados. Entonces, estos mitos se van quedando, es porque nos quedamos con esa información que ya conocíamos de antes, de atrás. Hay otra duda, antes de pasar al mito 9 y 10. Dice aquí, esto es muy parecido a lo que estaba preguntando Pablo, ¿sí? Y es una empresa que ya existe, es una constructora. Aquí nos pregunta Yarcelis, dice, hay una empresa constructora que no hizo sus políticas de NIF, lo que entiendo es de que no tiene implementadas las normas internacionales, no han implementado nada y que ahora quieren, a partir de la fecha, pues como que, ay, ve, ahora sí nos vamos a meter en este cuento de las NIF. ¿Por qué las empresas cambian de opinión, colegas? Porque quizás ahora necesiten licitar y ahora les están pidiendo estados financieros bajo NIF, porque quizás ahora necesiten hacer un crédito en el banco y necesitan apalancarse de los bancos y los bancos piden información bajo NIF. Entonces dicen, pues ahora sí, porque nos ha pasado y nos buscan a veces para hacer implementaciones así actualmente, en estos momentos. La misma respuesta que le dimos a Pablo, es decir, debes devolverte, ¿sí?, a los tiempos establecidos que dio el gobierno de cada país para hacer la implementación en las normas internacionales. Nosotros obviamente les podemos dar apoyo a eso se llama una implementación en normas internacionales, es decir, hay que hacer lo que teníamos que haber hecho en ese momento, hay que hacerlo, lo podemos hacer de manera más práctica, obviamente hay cosas que obviamos, ¿sí?, porque la idea es hacerlo rápido y sacarlo adelante, pero sí se debe devolver la empresa a comenzar la implementación de acuerdo a los tiempos establecidos. Si era una empresa que existía en esos tiempos, en los años 2014, desde allá existía, sino que se rehusó a hacer el cambio, yo no puedo simplemente aplicar la de José José, quitar lo pasado, pasado, no, tengo que devolverme a hacerlo. Pero como te digo, tenemos clientes que nos llegan, que vengan, no he hecho esto, y tenemos una especie de implementación veloz. Implementación flash. Sí. Porque antes nos demorábamos en pero bien hecha. flash, donde tenemos unas plantillas y unos cuestionarios que nos van a permitir adelantar todo y volverlo a traer al hoy, obviamente con un registro específico de cada uno de esos periodos. Tenemos una metodología diseñada para esos casos. Si quieren, nos contactan a través de nuestro WhatsApp empresarial, ahí está en el perfil de nuestras redes sociales, o nos dejan los datos allí en el chat, nosotros los contactamos y con todo gusto los apoyamos. Te explicamos más profundamente qué consiste lo que te acabo de decir. Listo, ahora sí, bueno, vamos a responder esta ultimita y ya pasamos al mito 9. ¿Un vehículo tomado con leasing se deprecia desde el primer mes del crédito? Bueno, digamos que es lo que ya ha explicado Raúl. Así hayas tomado este vehículo a través de la figura leasing,
Y si tú vas a usar el vehículo y digamos que ya le va a prestar beneficio económico a la empresa, es un activo más de la empresa, es reconocer desde el momento uno, desde el momento en el que adquieres ese leasing y el vehículo ya te lo entregan, ¿sí? Debes reconocer ese vehículo en tu contabilidad y depreciarlo de acuerdo a lo que está establecido que en la política contable que diseñó la empresa, ¿sí? A 5 años, a 10 años. Entonces deben de depreciarlo normal, independientemente si el leasing dura 3, si el leasing dura 20 años, ¿sí? Esas son las condiciones, digamos, de ese leasing, del crédito como tal bancario. Pero el activo como tal, en este caso el vehículo, debe reconocerse desde el momento uno y desde allí empezar a depreciarse normalmente. ¿Listo? Listo. Bueno. Creo que también para complementar, él estaba preguntando que si lo debo depreciar desde el momento que llega el crédito. Entonces, ojo, porque si es un activo que me acaba de llegar, pero necesita alguna instalación o alguna adaptación, la depreciación debe hacerse a partir de que esté listo para ser usado, ¿no? Diferente a que hice un leasing para un computador, solo que lo tengo en la caja y no lo quiero sacar. Entonces lo voy a depreciar ese mes después que lo saque de la caja. Así no aplica porque el activo estaba listo y tú decidiste no usarlo. Toda la depreciación empieza a correr a partir de que el activo esté listo para ser usado. ¿Listo? Eso aplica más que todo para máquinas o cosas así, ¿vale? Bueno, mito número 9. Al final. Listo, la cuenta de adopción por primera vez, también conocida como la cuenta de convergencia, no se puede modificar. ¿Sí? Eso es un mito que también queremos romper en esta jornada, porque muchos asesores, consultores de normas internacionales, nos confunden el escenario y se ponen muy tajantes con este tema. ¿Por qué? Porque esa cuenta de convergencia, recordemos que quedó por allá guardadita en el patrimonio, ¿verdad? Y resulta que ahí se hicieron y se incluyeron allí muchos ajustes que se hizo en el momento uno cuando llegaron las NIF. Entonces resulta que ahora la empresa siguió su curso y quizás se cayó en cuenta de que, uy, ¿cómo te parece que reconocimos algo? O como el caso de que reconocimos un activo que no era nuestro, pero el asesor de esa época nos dijo que lo debíamos de reconocer, ahora ya lo tengo que bajar de la contabilidad. Imagínese usted cómo afecta la contabilidad generando un gasto en su contabilidad, ¿sí? Un gasto que va a salir de la nada y va a afectar su PIG así de la nada. No, usted tiene que irse a esa cuenta, ¿sí? Original, donde donde está la raíz de ese ajuste y sacarlo de allí del patrimonio. Entonces, para romper con este mito, la cuenta de adopción NIF, o más conocida como cuenta de convergencia, sí se puede modificar. Hay unos casos particulares, no es que usted la vaya a modificar por conveniencia, no es que usted la vaya a modificar porque usted quizás no quiere reconocer algunas pérdidas en su empresa, entonces dice, no, pues llevémosla contra la cuenta de ajustes de adopción NIF, el patrimonio, no lo va a hacer con esa intención. Pero sí, hay algunos ajustes allí que usted considera que fueron de NIF, ¿sí? Por cuando usted implementó y usted ve la necesidad de hacerlo, lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, ese mito se rompe porque sí hay casos en los que la cuenta de adopción NIF se ve modificada. ¿Qué debe de hacer usted si llega a sucederle eso en sus empresas? En ese corte a 31 de diciembre, por ejemplo, del año 2021, usted modificó, 2022, perdón, usted modificó esa cuenta, usted va a hacer en sus estados financieros una revelación, usted va a decir, la cuenta cambió de acuerdo a esto, y usted va a contar por qué la cambió, y eso va a quedar claro de por qué usted afectó esa cuenta. ¿Listo? Debe quedar revelado porque obviamente cuando veamos los estados financieros comparativos se va a ver la cuenta que estaba por 100 y que de un momento a otro pasó a 80, por ejemplo. Entonces, eso es como para que lo tengamos claro, se rompe ese mito, porque muchas revisorías fiscales son muy tajantes también con esto, donde dicen, no, esa cuenta no se puede tocar. También queda muy complicado, colegas, que usted, por ejemplo, utilizó esa cuenta para reconocer algo y que de un momento a otro, un ejemplo es deterioro de cartera. Allí viene un caso bien así para que ustedes también me entiendan con este ejemplo. Resulta que cuando usted hizo la implementación en NIF, usted dio de baja a muchas partidas de cartera que usted sabía que no la iban a pagar. Usted dijo, no, eso ya no me lo van a pagar. Aprovechemos todo este tema de la implementación en NIF y deterioremos esa cartera. ¿Listo? Pero resulta que ahora en el año 2022 apareció ese cliente que le debía esa plata y dijo, vea, mire, yo ya no sé, me resultó una plata, le voy a pagar. Y usted de la nada va a reconocer en su contabilidad un ingreso por recuperación de cartera. No lo vamos a hacer así. Vamos a devolvernos allí a esa cuentica de ajustes de adopción NIF y vamos a afectarlo. Entonces, hay unos casos particulares que sí cuenta mover esta cuenta de adopción NIF. ¿Listo?
Sí, exacto, como dice Vivian, es una cuenta que inicialmente se ajustó, pero si algo de lo que usted ajustó posteriormente se realiza, es la cuenta que afectó originalmente la que debe empezar a afectar posteriormente. Bueno, Exacto. digamos nuestro mito número 10. Raúl, la factura en el caso de Colombia Electrónica es el único documento posible para reconocer ingresos para efectos contables y tributarios. Absolutamente falso. ¿Listo? Voy a poner un ejemplo. Terminé de hacer el trabajo, terminé para lo que me contrataron y cuando fui a facturar me dijeron, no, ya cerramos, ya no te recibo el documento. Pero no, ya no te recibo el documento. Entonces, mira que la factura electrónica o como sea en otro país, pues ya no me la recibieron. Pero ¿qué tengo que hacer? Reconocer para efectos contables una provisión de ingresos como si hubiese facturado y una cuenta por cobrar, inclusive crea cuentas contables diferenciadoras, ingresos por cobrar sin facturar y cuenta por cobrar sin facturar, para que sepas que es una provisión que se va a revertir cuando factures. Raúl, y fiscalmente aplica exactamente lo mismo. La DIAN no dice que reconozca el ingreso cuando facture, dice que reconozca el ingreso cuando haya prestado el servicio o haya hecho transferencias de riesgo del producto. El mismo principio contable. O sea que si a usted le pasó esto, usted va a tener que reconocer ingreso por ventas, IVA y autorrenta como si hubiese facturado. ¿En serio? Sí, en serio. La DIAN no le pide a usted el ingreso. Raúl, pero ¿cómo hace uno para reconocer ese documento tributariamente sabiendo que la DIAN solo recibe facturas electrónicas? Ah, bueno, entonces, esa parte, ya hablo nomás de Colombia, la DIAN está trabajando en abrir la puerta para este tipo de escenarios porque van a seguir pasando. Esto no va a cambiar de que yo terminé y la otra empresa por orden cerró su escenario y el hecho de que yo cierre no me obliga a mí a simplemente desconocer el ingreso. Y más que los costos asociados al ingreso si los tengo identificados y los voy a descontar. Entonces, atención, esto no pasa en empresas que vendan en línea porque todo queda. Usted va a hablar si eso queda en el ingreso en línea o en el éxito. Te estoy hablando de compañías que trabajan sus servicios y que se demoran un tiempo en terminar y en facturar. Por ejemplo, las constructoras que trabajan por avance de obra les pasa muchísimo estos casos en donde ellos van facturando parcialmente de acuerdo al avance de obra que van haciendo. Entonces pasa mucho que han avanzado en la obra, pero que la factura no alcanzó, o sea, digamos que el inspector de la obra no alcanzó a quedar el acta, no alcanzó a quedar el soporte que les exigen a esa constructora para poder facturar, y la factura ya quedó con fecha de enero. Entonces pasa mucho y dejan por allá el ingreso en enero y el costo quedó por acá en diciembre. Entonces recordemos que uno de los principios contables que aplica para la contabilidad universal es que el costo debe tener asociado ¿qué? Un ingreso, ¿verdad? Entonces eso, para que quede claro, aplica mucho para estos casos. ¿Qué pasa? No lo hacen también las empresas mucho. ¿Por qué? También por conveniencia, porque dicen, no, pues yo no voy a reconocer esos ingresos en este año, ya los dejo para el siguiente porque no voy a pagar la renta por algo que no he facturado, ¿sí? Entonces, la idea es, pues, tratar de hacer en lo posible todo como nos indica la norma. Hay muchos colegas también que les he escuchado, no lo voy a hacer porque no quiero que me queden diferencias, ¿sí? Entonces, digamos que se vuelven muy mecánicos y quieren que todo lo que esté en su facturación, ¿sí? Facturación electrónica, así mismo sea igualito a lo que van a reportar en la renta. Entonces, usted le puede quedar diferencia, lo único es que usted debe tener claridad y debe estar un anexo bien explicadito allí con su diferencia. Se están quedando esta diferencia de 100 millones de pesos por ingresos que ya se prestaron, pero que no se pudieron facturar en este periodo fiscal. ¿Listo? Bueno, importante lo que dice Vivian, porque a veces creemos, ¿no? La DIAN, ¿cómo se va a dar cuenta de que yo no reconocí ese ingreso? O sea, tiene que venir aquí a mi empresa, mirar las actas de avance y decirme, veas que de acuerdo al acta de avance 48, usted no reconoció el ingreso. Pues obviamente la DIAN no tiene ni idea y hasta ya no va a llegar. Pero miren qué nos pasó en un cliente, porque para la DIAN es muy fácil, nosotros somos revisores fiscales y somos una preauditoría simple. Sí, porque a veces nos damos de vivos, ¿no? Pero sí es fácil de rastrear, colegas. Lo que acabamos haciendo es que le pedimos, la DIAN le pidió a este cliente, por favor, emíteme las primeras 5 facturas, permítame las primeras 5 facturas del mes de enero. Entonces le pasó las facturas de enero. Por favor, déjame ver las actas de avance que soportan las facturaciones. Digamos que las actas de avance eran servicios culminados en octubre, noviembre, diciembre.
Entonces se enteró la DIAN de que habían servicios cerrados en periodos anteriores que se habían facturado, perdón, que se habían reconocido los ingresos tributariamente en periodos futuros. Le hizo corregir la declaración de renta y obviamente le cobró la sanción respectiva. Entonces tengamos cuidado porque el único ingreso operacional electrónico no aplica solo con la factura electrónica, sino que yo tengo que identificar qué servicios he prestado y he facturado porque se reconocen para efectos contables y tributarios. Operaciones que no tienen ningún tipo de diferencia. En ambos libros de declaración. Bueno, entonces les queremos, Vivian les va ahora a comentar algo, les tenemos como una sorpresita o algo que les queremos mencionar después de los 10 minutos. Si después de que Vivian exponga lo que tiene que decir, quedaron preguntas por resolver y se pueden quedar porque entendemos que es tiempo donde la gente ya está en su horario de almuerzo, pues los que quieran quedarse para resolver las preguntas las podemos atender. Bueno. Vale, bueno chicos, primero, bueno, agradecerles por este tiempo. La verdad es que quisimos traer los 10 mitos que consideramos más importantes y lo que en el día a día nos enfrentamos, ¿no? Nos hacen muchas preguntas acerca de estos mitos y por eso quisimos titular esto mitos, porque queríamos romper con esas cosas que quizás tenemos en nuestra mente de que todavía se hace así y digamos que eso hace que nos confundamos y la idea era eso, y resolver esas dudas, esas inquietudes. Tenemos obviamente, y también se los dije a través de nuestros correos electrónicos para los que están en nuestra base de datos, que teníamos un lanzamiento hoy muy especial. Nosotros, debido a todo esto que hemos vivido, les quiero contar que QIB Consultores, precisamente nuestra empresa, nació producto de las normas internacionales. Por eso es que este tema para nosotros, personalmente, para Raúl y para mí, es muy apasionante y es un tema que también vivimos muy agradecidos con él. ¿Por qué? Chicos, nosotros en vez de ver este cambio de las NIF como algo, uy, no, qué pereza, tengo que ponerme a estudiar más, qué pereza, lo vimos como algo, bueno, a esto le podemos sacar el provecho. Y así lo hicimos. Y por eso ya vamos a cumplir, en este mes de agosto, vamos a cumplir 6 años ya como una empresa constituida, con un equipo de trabajo atrás, con muchísimos clientes y en donde más del 50% de nuestra facturación, pues factura, ¿por qué? Por consultoría de norma internacional. Es decir, que este tema, las NIF, chicos y colegas, es de gran importancia. Hay un plan de acción muy grande en el que podemos trabajar. Hay un campo de acción, quise decir mejor, un campo de acción al que está todavía muy virgen, colegas. Es decir, muy pocos contadores son expertos en normas internacionales o quizás tienen nociones o tienen claridad en este tema. Entonces, es un mercado que aún podemos aprovechar. Así ya hayan pasado el tema de las implementaciones. Como les digo, más del 50% de nuestra facturación es producto de normas internacionales. Por eso, y como ya nos lo habían pedido tanto nuestros colegas, dijimos, vamos a lanzar un producto que solo hable de mí. Y lo hemos decidido llamar Experiencia Formativa en Normas Internacionales de Información Financiera. Les voy a hablar aquí brevemente de qué consta este producto. Van a ser 4 semanas 100% online, es decir, va a ser a través de Zoom. Ese va a ser como nuestro salón de clases. Nos vamos a reunir todos los sábados, vamos a estar desde las 8 hasta las 12. Va a ser algo bien robusto en donde en vivo vamos a estar entregándoles todos los sábados del mes de agosto información de todo lo que tiene que ver con normas internacionales. El contenido es un contenido preciso y de acuerdo a todas las necesidades que sabemos que tienen ustedes con todo este tema de las normas internacionales. Esto también incluye algunas otras cosas adicionales. Tenemos algunos bonos, 2 productos complementarios, ¿sí? Que van a complementar el aprendizaje con todo lo que tiene que ver con NIF. El último sábado hemos preparado un taller interactivo en vivo que va a complementar nuestro aprendizaje. Y obviamente va a haber un premio para el que gane, o sea, o tenga la mayor puntuación este día cuando hagamos este taller interactivo. Va a quedar usted con el acceso de por siempre, para toda la vida, donde va a quedar todo este contenido grabado. Todas las clases que van a ser en vivo se van a quedar guardaditas allí en un portal virtual en donde usted puede acceder cuando usted quiera. Le vamos a entregar nuestros modelos, nuestras plantillas, nuestros formatos de todo lo aprendido. Y obviamente vamos a hacer un descuento especial. Aquí tenemos una alianza súper importante que también vale la pena hoy mencionarla. Total. Nos hemos aliado con Aprendenif, una empresa que tiene convenio directamente con el ECCA, que es la institución internacional que avala que usted es experto en normas internacionales. Así que ustedes van a quedar con ese descuento especial por ser referidos de QIB.
también logramos tener como ese regalo para incluirlo a todos los estudiantes que quieran pertenecer a esta experiencia formativa. Si ustedes se quieren certificar, yo les digo que es un gran lujo certificarse, se aprende un montón y créanme que eso les va a dar un valor agregado muy importante y es algo muy chévere para nuestros clientes saber que somos certificados en NIF. ¿Cuándo inician las clases? Inician el 6 de agosto, finalizamos el 27 de agosto, es decir, que usted debe reservar todos los sábados para reunirse con nosotros en el horario de 8 a 12 del mediodía, hora Colombia. Chicos, esto va a ser una experiencia increíble, no es un curso más, no es un diplomado más. Créanme que hemos preparado eso desde hace muchísimos meses, venimos preparando este producto, nos lo han pedido mucho y definitivamente sabemos que va a ser de muchísima utilidad para todos ustedes, colegas. Chicos, algo importantísimo es que, como ustedes ven, son 4 sábados y pareciera un poco corto comparado con un diplomado que dura 6 meses, pero ¿qué quisimos hacer? Hicimos la extracción de los temas más relevantes, los que suceden en la mayor cantidad de empresas. Propiedad, planta y equipo, arrendamientos, intangibles, pasivos estimados. No te vamos a hablar posiblemente de activos biológicos, ni de consolidación, ni de pagos basados en acciones, porque sabemos que son normas que cuando te las dan en un curso de NIF, a veces como que uno las recibe, pero que como no las practica o nunca, no hacen parte de mi campo y como que me llenan información. No queremos llenarte información, queremos entregarte las herramientas con las normas que más se usan en cada compañía, instrumentos financieros, conciliaciones, creantes de efectivo, presentación de estados financieros, como la generalidad. Raúl, pero es que en ese tiempo sí alcanzamos a hacer una presentación de estados financieros, pues les cuento que nosotros hicimos una presentación pregrabada que duró varios días y que posiblemente no la vamos a hacer a ese nivel, pero que un bonus de nuestro producto es que te la vamos a entregar listica para inclusive con los modelos de estados financieros para que los tengan. Entonces, hemos, como te digo, entregado y hemos podido preparar un producto que no sea tan cansón, ni tan denso, tan lleno de información que al final acabas como agobiado, como que no es lo que querías, sino que entregarle las herramientas más comunes y los secretos para que ustedes acaben entendiendo esto de una manera simple. Créanme que hemos venido trabajando con muchos contadores y tenemos las herramientas para facilitar el aprendizaje. Y lo pueden ver claramente en los otros productos que hemos lanzado y en las experiencias que han tenido nuestros clientes a través de nuestros portales de internet. Claro que sí, todos los detalles de todo lo que les estamos hablando les va a llegar directamente a sus correos, así que les pedimos que dejen conquistar su bandeja de entrada, es decir, que nos acepten como un correo conocido para que nuestro contenido les siga llegando directamente a su bandeja de entrada y no al spam, ni a notificaciones, ni a promociones. Allí les vamos a enviar ahora mismo toda la información de este increíble lanzamiento. Recuerden que ya iniciamos la próxima semana, hay pocos cupos porque esto no va a ser un curso o un programa que se va a vender a granel, sino que queremos que sean pocos estudiantes para que pueda haber una interacción, para que se puedan aclarar dudas, se puedan resolver preguntas. Así que, bueno, definitivamente yo sé que les va a agregar muchísimo valor y van a sentir un antes y un después en sus carreras con todo lo que tiene que ver el mundo de las normas internacionales. Díganme, escuchan a echar a alguien que se perdió unos mitos. Eso bueno, importante que nos lo han estado preguntando durante toda esta sesión. Esta grabación se va a mandar el replay. El replay solamente va a estar habilitado por 24 horas. ¿Por qué? Porque debemos de ser juiciosos, colegas. Si yo le dejo esa grabación allí de por vida, usted se confía y usted no la ve. ¿Sí? Entonces, ese replay solamente va a quedar habilitado por 24 horas, así que muy atentos a nuestros correos para que si usted se perdió alguno de nuestros mitos, pues pueda ver allí la repetición. Llame a un colega si usted ve que esta información es de interés. Venga, nos vemos esta capacitación corta, concreta, concisa. Y bueno, les agradecemos muchísimo por este tiempo. Esperamos poder contar con ustedes allí en esta experiencia formativa de normas internacionales. Créanme que aquí les tengo un experto y yo soy su aprendiz y créanme que he sido muy buena estudiante. Este profesor es muy bueno y créanme que eso me ha dado las habilidades para yo poder desarrollarme y desempeñarme ahora como revisora fiscal en otros clientes. Para todo vamos a utilizar las NIF, colegas. Si usted va a revisarle a alguien, usted debe saber de norma internacional. Si usted va a auditar una contabilidad, debe saber de norma internacional. Si usted es contador y construye estados financieros, debe saber de norma internacional. Así que, de verdad, démosle la importancia a esto y esperamos tenerlos allí
en el mes de agosto. Un abrazo para todos, colegas. Feliz tarde. No vamos a cerrar las cámaras, vamos a dejar de pronto, ya pues cerramos nuestra sesión, pero sé que hay unas preguntas que nos han hecho Vivian, sí, del curso y algunas técnicas y les prometimos pues que... Voy a parar la grabación para que no vaya a quedar esto allí para los que van a verse esto en diferido y quizás como